Dios le bendiga en este precioso sábado. Un día más que Dios nos ha permitido estar en la tierra para prepararnos para su pronto regreso. Y vamos a tener una pequeña meditación que se encuentra en el libro del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 34, y dice: Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígueme. Dice la palabra en este versículo, un versículo muy interesante. Yo le he puesto como pequeño tema a esta pequeña meditación: ¿estás dispuesto a seguir a Jesús? Y en el punto número 1 vemos que es negarse a sí mismo. Vamos a ver, punto número 1, negarnos a nosotros mismos. Dice la palabra que cuando nos negamos a nosotros mismos, nos estamos negando a la vieja vida que teníamos antes. Debemos de negarnos al pecado, debemos de negarnos al yo, debemos de negarnos a hacer las cosas que antes hacíamos, porque desde el momento que venimos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, venimos a ser personas diferentes, venimos a ser personas nuevas. Él cambia nuestra vida, Él crea en nuestra vida un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de nosotros. Y dice la palabra que Él busca verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando venimos a Cristo, ya no podemos ser como éramos antes. Tenemos que dejar de hablar, pensar, actuar, hacer todo lo que hacíamos antes. Esas cosas ya no le agradan a Dios. Y si hacemos esas cosas, entonces no vamos a dejar que la bendición de Dios fluya en nuestra vida y no vamos a ser un verdadero creyente. Y Dios está buscando verdaderos adoradores, verdaderos creyentes. Dice la palabra: Jesús le dijo a los discípulos, en otras palabras, voy a sufrir y a morir para que muchos puedan ser salvos. Gracias a la muerte de Jesús, hoy nosotros podemos ser salvos. Gracias a la muerte de Jesús, hoy nosotros podemos alcanzar la salvación a nuestra vida. Gracias a su muerte, hoy nosotros podemos ser salvos, podemos ser personas diferentes de las que éramos antes. Cuando nos negamos a todas estas cosas, dice la palabra que no debemos de sorprendernos nosotros como creyentes si el mundo nos aborrece, si el mundo nos critica, porque dice la Biblia que a Jesús también le hicieron lo mismo. Dice la palabra allí en el libro de Juan, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. A Jesús, cuando vino a la tierra, el mundo no le conoció. El pueblo no le conoció. Dice en la Biblia: y vino a los suyos y los suyos no le conocieron. Le rechazaron. Le llevaron a una muerte. Le llevaron a una crucifixión. Pero gracias a esa crucifixión y gracias a que los suyos no le conocieron, nosotros que somos los gentiles le pudimos conocer. Y hoy podemos alcanzar la salvación y hoy podemos estar caminando con Él juntamente y tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto, porque no la vamos a alcanzar hasta que Él no llegue, hasta que no partamos con Él. Pero dice la palabra: si fueres del mundo, el mundo amaréis lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Si fuéramos del mundo, aún si todavía estuviéramos haciendo las cosas que antes hacíamos, el mundo nos amaría. Nuestras mismas amistades seguirían amándonos, creyendo en nosotros, porque nosotros le estábamos entreteniendo. Pero hoy, como dejamos de compartir las cosas que antes hacíamos, como dejamos de hablar, como cambiamos nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, como hemos cambiado los lugares los cuales visitamos ahora, dice que va a haber muchas personas que nos van a aborrecer. Y hasta de nuestra propia familia, dice la Biblia, que van a haber personas que van a servir de piedra de tropiezo para que nosotros no podamos llegar hasta el final. Pero déjame decirte algo, tú que me escuchas. Yo no sé por lo que estás pasando, por la prueba, la necesidad,
por el dolor, la situación que tú estás pasando. Pero hay alguien que te puede sacar de eso. Y si tú aún no has conocido a Jesús, en esta mañana yo te invito a que tú puedas conocerle. Si aún no has decidido entregar tu corazón a Jesús, te invito en esta mañana a que le entregues tu corazón. Y vamos a ver el punto número 2 que dice que tomemos la cruz de Cristo. La cruz es un símbolo de muerte y sufrimiento. La cruz era un método en lo que se utilizaba en la antigüedad para ejecutar a los prisioneros. Fue utilizado por los asirios, los persas, los romanos y muchos más. Se narra que unos 3.600 judíos fueron crucificados por los romanos. En el Nuevo Testamento se utiliza la palabra cruz para señalar la muerte de Cristo y nosotros debemos vernos crucificados juntamente con Él. Dice que en el Nuevo Testamento se habla de la cruz como por la muerte y crucifixión de Jesús. Dice la palabra que Cristo vino a los suyos, que Cristo vino a salvar los suyos, que Cristo vino a buscar los suyos, pero los suyos no le conocieron, los suyos le negaron, los suyos le golpearon, le crucificaron, le azotaron, le pusieron una corona de espinas y le crucificaron. Pero dice la palabra que el Hijo del Hombre había de venir, debía de morir, pero al tercer día resucitaría. Él no se quedó en una cruz. Él no quedó en una cruz como hay lugares por ahí que lo tienen en una cruz, que parece que le pasó un periodo especial por arriba, aún con esa corona de espinas en la cabeza. Él no está en esa cruz. Él bajó de esa cruz. Él no está en una tumba. Él no está en una tumba. Esa tumba está vacía. Porque Él resucitó al tercer día para que tú y yo pudiésemos alcanzar la salvación. Dice la palabra en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:14 también dice, y el mundo es crucificado a ellos y ellos al mundo. Pero vamos a ver el punto número 3, que dice, y ya con esto terminamos, debemos estar dispuestos a seguirle. Siempre debemos seguir a Jesús, aunque esto nos cueste abandonar muchas cosas. Debemos de seguir a Jesús, aunque esto nos cueste abandonar amistades, nos cueste abandonar comodidades, lujos, muchas cosas que a veces no estamos dispuestos a dejar por seguir a Jesús. Pero si estamos dispuestos a dejar todas estas cosas por seguir a Jesús, al final del camino vamos a tener algo mejor que todas estas cosas que dejamos atrás. En una ocasión Jesús le dice a un hombre que le siguiera. Y este hombre le dice, está bien, te voy a seguir, pero deja que primero entierre a mi padre. Él no estaba diciendo que no le iba a seguir, pero también estaba diciendo, deja primero que entierre a mi padre y entonces después yo te sigo. Aquí no está hablando de que su padre estaba muerto y que debía de enterrarlo, sino tal vez de que su padre estaba anciano, estaba viejito y que él debía esperar a que muriera y entonces él después le iba a seguir. Cuando Jesús te llama, cuando Jesús nos llama, tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo para seguirle a Él. No poner ningún pero, no poner ningún tropiezo, no poner ningún obstáculo. Él estaba dispuesto a seguirle, pero primero quería hacer algo. No, primero tenemos que seguirle y entonces después hacemos lo que queríamos hacer. Él primero estaba poniendo algo. Él primero estaba poniendo sus deseos para entonces después poder seguir a Jesús. La palabra del Señor, la palabra Señor y déjame están totalmente opuestos. Debemos de escoger uno o lo otro. Escogemos seguir al Señor o decidimos no seguirle. Tenemos que hacer una de las dos cosas. Pero si decidimos seguirle, tenemos que seguirle primero. Y entonces nuestros deseos, entonces lo haremos después que le estemos siguiendo.
los espiritualmente muertos pueden enterrar a los físicamente muertos, pero no pueden predicar el evangelio. Los espiritualmente muertos pueden enterrar a los físicamente muertos. Los espiritualmente muertos son aquellos que no conocen a Jesús. Son aquellos que aún no se han convertido al evangelio. Son aquellas personas que están en el mundo. Dice que esos están muertos espiritualmente. Pero estos que están muertos espiritualmente pueden enterrar a aquellos que verdaderamente están muertos. Pero los muertos no pueden predicar el evangelio. Pero los espiritualmente muertos no pueden predicar el evangelio. Para predicar el evangelio estamos tú y yo, que estamos espiritualmente vivos, es que estamos espiritualmente siguiendo a Jesús y que hemos dejado todo por seguir a Jesús, que nos hemos negado a nosotros mismos, hemos tomado la cruz de Cristo y le hemos seguido. Y Él nos dice en esta mañana, y yo te pregunto en esta hora, ¿estás dispuesto tú a seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a dejar las cosas del mundo para venir a las cosas de Dios? ¿Estás dispuesto de dejar de ir a una fiesta mundana para ir a una fiesta cristiana, a un culto de adoración, a un culto de alabanza? ¿Estás dispuesto a dejar cosas para seguir a Dios? ¿Estás dispuesto a crucificar tu carne juntamente en la cruz para seguirle a Cristo? ¿Estás dispuesto a hacer todas estas cosas? Yo te invito a que si tú aún no le sirves a Dios, puedes hacerlo en este día. Puedes aprovechar el momento, puedes aprovechar la hora y hacerlo. No es nada difícil seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica una mejor vida, una mejor felicidad, una paz abundante en nuestro corazón. Significa muchas cosas buenas que no tenemos fuera de Él. Te exhorto en esta hora a que te conectes con Jesús. Te exhorto en esta hora a que busques de aquel que dio su vida en la cruz por ti, de aquel que prefirió morir allí en aquella cruz y cargar con tus pecados y con los míos, con aquel que está esperando con los brazos abiertos que tú le abras su corazón. Yo te invito en esta mañana, en este día, a que si aún no estás visitando una iglesia, que te congregues. No importa la iglesia que vayas, solo trata que el tema principal sea Jesús. Busca de Dios. Y si no conoces a Jesús y quieres aceptarle en este momento, pues yo te invito a que hagas esta oración y repitas conmigo. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida y reconozco que soy un pecador. Reconozco que moriste allí en la cruz del Calvario y que diste tu vida por mí. Te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que me hagas una nueva persona, que me guíes y me guardes. Bendito sea tu nombre, Jesús. Grande y poderoso y misericordioso eres tú. Te invito a que si te gustó este video, pues te suscribas en mi canal de YouTube, Reinier Montano, y le des me gusta. Dios te bendiga, pero también te invitamos a que te congregues. Si aún no te congregas, no tienes iglesia, si deseas congregarte, allí tenemos una iglesia que está dispuesta a recibirte
en la 1343 West Flagler Street. Allí vas a encontrar verdaderamente lo que tú necesitas. Dios te bendiga y te guarde en este día. Y gracias. Gracias a Dios que ha permitido que se pueda hacer este video para que muchas personas puedan verlo. Dios te bendiga y te guarde. Aleluya.